Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas junto con su familia, haciendo pues lo que cada uno le corresponda. En esta oportunidad nuevamente me dirijo ante ustedes con el fin de compartir un poco de la palabra del Señor. Y antes que pasemos a la lectura del texto que les traje para esta hora, quiero que oremos para que el Señor pues nos dé sabiduría para entender su palabra. Amén. Amado Dios, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, oh Padre. Reconocemos tu soberanía, reconocemos tu poderío, reconocemos tu grandeza, oh Padre. Reconocemos el cuidado que tú has tenido con nosotros en medio de toda esta situación difícil y diferente para nuestras vidas. En este momento, Señor, te pedimos que seas tú regalándonos la sabiduría que necesitamos para entender tu palabra, y no solamente para entenderla, sino también para ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ahora quiero invitarlos a que me acompañen en sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice un rótulo: partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Muy bien, mis hermanos, para contextualizarlos un poco con esta carta que fue escrita por el apóstol Pedro, aunque algunos en algún momento han dudado de esto, fue escrita para aquellos hermanos, para aquellos creyentes que estaban dispersos en toda la región del Asia Menor y que estaban luchando y batallando, por un lado, por aquella persecución u opresión que estaban recibiendo por ser creyentes, por predicar y anunciar el Evangelio de Cristo. Y por otro lado, porque dentro de la iglesia se estaban levantando falsos profetas, falsos maestros, los cuales estaban debilitando la fe de algunos y desviando la verdad que había sido instaurada en ellos. Por eso Pedro escribe esta carta con el motivo de animarles, de enseñarles, de orientarles, de exhortarles, y por eso empieza los primeros versículos que leí diciendo o dándonos a entender de que el Señor usa su poder para darnos lo que nosotros necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Esto a través del conocimiento de Jesús. Y de hecho, en el transcurso de esta carta, uno de los puntos claves en los cuales se resalta es esto, el conocimiento de Jesús. Además nos habla de que el Señor nos ha regalado promesas y Él las resalta diciendo preciosas y grandísimas, las cuales se hacen realidad en nuestra vida una vez conocemos y creemos en Jesús. Listo, y Él sigue diciendo, estoy parafraseando un poco la palabra, Él sigue diciéndoles, sean muy diligentes y pongan todo su empeño en esto. Empieza hablando por la fe que ellos ya tienen, porque ellos son creyentes. Listo, entonces esa fe que ya ustedes tienen instaurada,
ya ustedes han creído en Jesús como su Señor, como su Salvador, a esa fe ahora añádenle, ¿qué le iban a añadir? Virtud. ¿Y qué es la virtud? Es la excelencia moral, es esa fortaleza, es ese valor que nosotros podemos tener y que nos lleva a hacer las cosas bien. Y luego les dice, a esa virtud añádele conocimiento. Este conocimiento lo obtenemos a través de la doctrina sana, de la doctrina correcta, de la doctrina adecuada. Y de hecho, cuando nosotros tenemos un conocimiento pleno de Dios, eso nos ayuda a construir nuestro carácter como cristianos. Es decir, este conocimiento nos lleva a nosotros a un crecimiento. ¿Y cómo obtenemos este conocimiento? Pues a través de la palabra de Dios y a través de la íntima relación y comunión con Él. Entonces Él dice, a ese conocimiento añádenle dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Esto implica un autocontrol, es decir, es esa capacidad que tiene una persona de controlar y dominar su vida, sus emociones, su mente, es decir, cada una de las áreas de su vida. Y luego dice, a ese dominio propio añádele paciencia. Y a veces confundimos un poquito este término porque creemos que una persona paciente, una persona pasiva, es una persona que aunque se esté cayendo un mundo entero, sigue igual de fresca, como si nada estuviese pasando. Pero la paciencia implica mucho más que eso. La paciencia es esa capacidad que tiene una persona de soportar todas las pruebas que la vida le está presentando. Y que además esto implica una resistencia. Tremendo, ¿verdad? Y sigue diciendo, a esa paciencia añádele piedad. Y la piedad también podemos encontrar muchos significados de esta. Nos puede decir que es esa compasión, esa misericordia que sentimos por los demás. Decimos que la persona piadosa es aquella que le gusta ayudar al otro. Pero me quedo con un concepto que encontré que me llamó mucho la atención y que dice que la piedad va de la mano con la santidad, ¿ya? Es ese deseo o esa meta que nosotros tenemos de ser como Dios, porque nosotros ya le creímos, nosotros ya le hemos conocido y ahora queremos ser como Él, ¿cierto? Entonces, la piedad implica una dependencia de Dios y una vida consagrada a Él. Recuerden, la piedad va de la mano con la santidad. Y sigue diciendo, a esa piedad añádele afecto fraternal, que es ese intenso afecto, es esa intensa estima que nosotros sentimos por nuestros hermanos y que nos lleva a estar en unión, en comunión con ellos. Y termina diciendo, a ese afecto fraternal añádele amor. No podía faltar, ¿verdad? Porque el amor es la base de todo. Dice la palabra de Dios en Corintios que el amor nunca dejará de ser. Que hay tres cosas que son importantes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Y me llama la atención porque Pedro, después de nombrar todas estas cualidades, estas características, estas virtudes, él dice, procuren de que esto esté presente en ustedes. Y no solamente que esté presente, sino que abunde en ustedes. Tremendo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no seamos infructuosos o estériles, sino para que demos frutos. Porque una persona que no tiene estas virtudes, que no tiene estas cualidades, es como si estuviera ciego y tiende a olvidar en lo que ha creído, en quien ha creído y que fue una vez limpiado de todos sus pecados. Entonces, él le sigue sugiriendo, procuren mantenerse firmes en eso que ya saben, en eso que ya creen y en todas estas cosas para que no caigan jamás. Y eso lo dijo Pedro a la iglesia de aquel entonces, pero eso también aplica para nosotros. Y yo lo relacionaba con una pregunta que yo me he venido haciendo por mucho tiempo y que en los últimos tiempos también nuevamente rondaba mi cabeza. Y es el hecho de cómo yo logro identificar que mi punto de vista
está alineado al punto de vista de Dios. Porque muchas veces nosotros adoptamos una posición frente a una situación o frente a una persona y creemos que está bien, ¿cierto? Que estamos bien. Pero resulta que Dios no lo está viendo así. Listo, entonces yo me decía, ¿cómo es algo más práctico como para uno identificar eso? Me encontré con esta palabra y lo pude entender a través de una experiencia que viví hace poco. Listo, una situación que logró desestabilizarme, que logró afectar en cierta forma mi vida. Pero luego que pasó y estudiando este texto me di cuenta que en realidad tuve que haber pasado por todas ellas para entonces llegar a sentirme segura y tranquila de que Dios está aprobando la posición y la actitud en la que estoy ahora. Listo, me tocó primero pasarlo por la virtud y es esa fortaleza de querer hacer las cosas bien, porque claro, yo sentía en el fondo que a pesar de que yo estaba en una posición que era la más lógica por la situación que había enfrentado, yo en el fondo sentía que la posición no era del todo correcta. Entonces tuve que trabajar mucho en el proceso. Entonces pasé al conocimiento y tuve que recordar todo eso que he venido aprendiendo acerca del arrepentimiento, del perdón, de la reconciliación, del amor. Listo, y entonces me tocó pasar también por el dominio propio. Me tocó controlar todas esas emociones y sentimientos que yo estaba sintiendo, que eran rabia, que eran decepción, que eran dolor. Listo, me tocó controlar eso para que eso no me controlara a mí y me hiciera más daño. Y luego también me tocó ser paciente, o sea, me tocó resistir esa situación. Quise no haber pasado por ella y quise poderla evitar, pero no se pudo. Y ya que estaba siendo presente en mi vida, tenía que resistirla, ¿cierto? Y luego me tocó pasarla por la piedad y fue difícil, porque yo me preguntaba, ¿cómo Dios o cómo Jesús actuaría frente a una situación como esta? ¿Qué haría Él? ¿Qué diría Él? Ya, y eso me implicó también mucha meditación, mucha oración, muchas lágrimas también, pero finalmente con el afecto fraternal y el amor logré dar el paso que requería. Y una vez di ese paso, entonces ya ahí sí sentí seguridad, sí sentí tranquilidad en que esta posición que estoy obteniendo es la que el Señor quiere que yo tenga. Así quiere Él que yo viva. Entonces mi invitación que yo les hago en esta hora a partir de esta enseñanza es eso, que miremos y revisemos esas situaciones que nosotros hemos pasado, ya sea hace tiempo y que de una u otra forma no han sido cerradas, o que revisemos esas situaciones que estamos viviendo en la actualidad y que de pronto dudamos si la posición que estamos obteniendo o adoptando es la adecuada, y pasémosla por estas virtudes y pasémosla por estas cualidades. Que una vez hagamos eso es cuando vamos a sentir paz, tranquilidad y seguridad. Porque los quiero dejar con esta frase que me encontré que me tocó mucho, que la suma de estas virtudes cristianas es lo que nos proporciona a nosotros seguridad. Entonces, mis hermanos, esto era lo que quería compartirles en esta hora. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Bendiciones.